Bueno, siempre la pregunta es ¿qué es sustentable en serio? Para hacer un poco de historia en respecto a la sustentabilidad también o interpretar el proceso actual que tenemos, por lo menos en América y en Europa, hay que tomar en cuenta que nuestra agricultura tuvo prácticamente 12.000 años de la revolución agrícola hasta que empezamos a mejorar las prácticas, la humanidad ha ido aprendiendo, pero los últimos 150, 180 años que han definido una productividad creciente y enorme, básicamente quienes marcaron todo el formato productivo son los inmigrantes europeos, por lo menos para toda América y para toda Europa, con condiciones de tierras europeas, con condiciones de productividad europea y, por supuesto, con un objetivo principal que era calmar el hambre en el mundo. Eso puso el foco directamente en la productividad y aplicando las técnicas que en Europa se hacían y que fueron importantes para cubrir las demandas de alimentos y trasladadas a América Latina con suelos distintos, con mucho más material rico en materia orgánica y con una productividad muy superior, que por supuesto sorprendidos y beneficiados de esta gran capacidad de nuestros suelos en América, han trasladado esas mismas prácticas y aprendizajes que tuvieron en Europa para Argentina, para toda América. Estas prácticas, por supuesto, que funcionaron y mejor que en Europa con productividades mayor porque el suelo es diferente también y las características son distintas. Pero también como el objetivo principal, sobre todo en la época en la que se da la inmigración y sobre todo para una época donde la producción de alimentos o el alimento era el bien mayor, la productividad estaba por encima de todo. Esta productividad buscada, por supuesto que no contempló en primeras instancias por la generosidad que ha tenido nuestra tierra y que tiene, el deterioro de los suelos. Entonces, cuando hablamos de la sustentabilidad en serio, es también poder seguir haciendo estas prácticas y dando alimentos. En realidad existe una posibilidad de hacer prácticas que sean sustentables, como por ejemplo hay suelos asiáticos que hace 4.000 años que tienen agricultura y siguen conservando fertilidad y no han decaído en su productividad. Pero eso porque han tenido prácticas diferentes en suelos mucho más parecidos a los de América que los que ha tenido Europa. Entonces, hoy hay un replanteo sobre las técnicas que trajeron nuestros inmigrantes, que calmaron el hambre, que fueron superadoras a la situación, a la condición del momento, pero que hoy requiere una revisión por el tema medioambiental. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, seriamente, es encontrar esas prácticas que puedan dar esa respuesta de mayor productividad sin dañar el suelo, sin dañar el medio ambiente. Entonces, desde la productividad, encontrar tantos kilos de cereales por hectárea está dado por un cambio genético y por un buen manejo del cultivo y por una buena conservación del suelo es donde se va a dar la sustentabilidad de que esa práctica siga siendo posible. Incrementar esos volúmenes de producción va a requerir adoptar técnicas más modernas, donde el foco está puesto no solo en la producción de ese grano, sino también en cómo logramos esos rendimientos sin una aplicación extensiva de tantos químicos. Los agroquímicos, por supuesto, que han dado un salto cualitativo y cuantitativo en primera instancia, pero tiene como correlato un deterioro del suelo. Entonces, bueno, el impacto ambiental es el que hoy cobra un poco de protagonismo en cómo seguir haciendo esta actividad sin impactarlo. Como mencionamos también anteriormente, todo lo que es mejoramiento de la conservación del suelo, en la capacidad de retención de agua, en materia orgánica, en una microbiología que pueda vivir en ese ámbito. O sea, lo que tenemos que lograr es no solamente que nuestro cultivo esté bien, sino que nuestro suelo pueda hacer de ese cultivo una sanidad óptima, un rendimiento óptimo y sobre todo que el suelo siga estando vivo y disponible para las próximas generaciones de cultivos que se van a dar. Se habla de los 60 ciclos, si seguimos con una agricultura tan extractiva y de tan poca recuperación. Es una teoría que ojalá que no se dé, pero que de esta manera tenemos para 60 ciclos
de cultivo, es decir, si tenemos un cultivo por año para 60 años en agricultura de estas características. Es lo que tenemos que revertir. Entonces, hoy la aplicación, el dejar el barbecho, los cultivos de cobertura, la regeneración de suelos a partir de hundir carbono, es un poco donde se está buscando la posibilidad de hacer sustentable esta agricultura. La simbiosis planta-microorganismos es indiscutible, lo venimos haciendo hace varios años. La inoculación misma de una semilla, que fue práctica de los años 80, años 90, en sus inicios, ha demostrado cómo, por ejemplo, un Bradyrhizobium puede tener una actividad simbiótica con la planta, que una leguminosa no podría obtener nitrógeno si no es a través de esta relación. Bueno, se han encontrado muchísimas más relaciones que no solamente actúan desde lo radicular, sino también en la parte aérea. Por lo tanto, la biología nueva descubierta pasa a ser protagonista en este concepto de dar. No solamente tenemos que cultivar la planta, sino que tenemos que cultivar los microorganismos que van a darle al suelo y a la planta, dotar de los nutrientes, del agua y de las actividades biológicas que necesita. Hoy tenemos que ser cultivadores de dos sistemas de vida dentro de la agricultura. Una es la planta, que es la que nos va a dar el grano, y otra es los microorganismos que le van a dar a esa planta las posibilidades de seguir, de crecer, de producir y además de darle a las próximas generaciones de plantas que tengamos en ese campo las posibilidades de vida. Básicamente la sustentabilidad en serio está en encontrar todas esas técnicas. En el mundo se está buscando un montón de alternativas, hay probadas, hay muy exitosas, que son las que tenemos que ir tratando de adaptar y adoptar, ¿no? Adaptarnos nosotros a esos nuevos cambios tecnológicos que dejan de tener una idea europeizada, primigenia, que nos ha dado un gran bienestar, pero que tiene como consecuencia el uso intensivo de químicos y la necesidad cada vez mayor de estos. Ir pasando a un sistema que contemple el suelo como un ser vivo tanto como la planta, simbiótico al mismo sistema vegetal, es un poco la alternativa que se está buscando con el uso de biológicos y la conservación del suelo. Conservar el suelo es conservar la vida de las generaciones futuras, porque vamos a necesitar alimentar seguramente a 10.000 millones de habitantes a corto plazo. Y eso es un desafío enorme que tenemos. Ese desafío es científico, es técnico, es de amor a la naturaleza, es de buscar nosotros cómo convivimos con ella, no cómo nos surtimos de ella, sino cómo somos parte de esta misma naturaleza, pasamos a ser ese sistema simbiótico que hace que esa vida vegetal, esa vida microbiológica, le siga dando posibilidades también a esta vida humana que tenemos. En Umeco creemos en una agricultura sustentable y sabemos que el futuro es 100% biológico.